¿Por qué razón la gran mayoría de la gente no consigue los resultados económicos que está persiguiendo y vive en la mediocridad? Hoy vamos a hablar de la vía lenta, la mediocridad. Si tú has seguido nuestros videos anteriores y si no lo has hecho, te recomiendo que los vayas a ver. Habíamos estado conversando sobre este libro, La vía rápida del millonario, y habíamos dicho que el autor define tres caminos indiscutibles que tú puedes elegir por cuál quieres circular. El un camino es simplemente el arcén, y allí es donde está la gente fracasada. El otro camino es la vía lenta, que es donde está la gente mediocre. Y el otro camino es la vía rápida, que es donde están las personas que realmente consiguen resultados. Ahora, en este video, ya habíamos hablado en un video anterior del arcén, en este video vamos a hablar de la vía lenta. ¿Por qué es una mala idea entrar en la vía lenta? ¿Qué personas están en la vía lenta y qué debes hacer para salir cuanto antes? Pues déjame decirte que quiero empezar con una frase que el autor hace a colación en el libro y que me parece muy interesante. Él dice que es una locura trabajar 8 horas diarias durante 40 años de tu vida hasta que en algún momento te voten. Y es así de simple. ¿Qué es lo que hacen las personas de la vía lenta? Usualmente son empleados que van a una empresa todos los días, 8 horas diarias durante 40 años de su vida, porque lo que están persiguiendo es una jubilación, pero están allí hasta que se jubilen o hasta que les voten. Usualmente son aquellas personas que buscan ahorros en todo lo que pueden encontrar, ¿no? Llevan un almuerzo en la bolsita, evitan comprarse cafés caros de más de $5, pues ahorran rigurosamente el 10% de su salario todos los meses, esperando pues que al final de sus días ese fondo en el cual están ahorrando pueda crecer y les pueda ayudar en su jubilación. ¿Te das cuenta? Esa es la vía lenta. ¿Y por qué el autor le llama la vía lenta? Pues sencillamente porque tarda mucho tiempo en que si sigues esta vía puedas llegar a acumular verdadera riqueza. Y lo peor de todo es que cuando la acumules probablemente ya no estés en este mundo. A ese tipo de personas usualmente les dicen cosas como, por ejemplo, ni sueñes en ese vehículo porque no lo puedes comprar. Entonces, ¿para qué sueñes? Mejor ni lo sueñes. No te enfoques en algo que es inalcanzable para ti. Cuando definitivamente nada es inalcanzable en la vida, si tú realmente sabes tomar las decisiones correctas. Lo triste de todo es que este itinerario, el itinerario de la vía lenta, es por donde deben transitar la gran mayoría de personas que se gradúan, porque tú te gradúas, vas y buscas un trabajo y usualmente es un trabajo en una empresa y empiezas trabajando en la vía lenta. Y está bien que empieces por allí, quizá para aprender las primeras cosas, las primeras destrezas. Lo malo está en que te quedes ahí por siempre. Ojo, cuidado, te vayas a quedar allí por siempre, porque vas a vivir en la vía lenta y el objetivo, sobre todo si estás viendo estos videos, quiere decir que eres una persona que quiere alcanzar el éxito y que definitivamente quiere jubilarse joven. Y para eso pues debes salir de esta vía lenta, ¿de acuerdo? El detalle es que las personas que viven en la vía lenta viven bajo la premisa de si en algún momento perdemos nuestro trabajo, este plan se viene abajo. ¿Por qué? Porque dejas de percibir ese salario. Y como esas personas usualmente invierten en fondos de jubilación, que usualmente invierten en bolsa, si pasa algo con la bolsa, pues simplemente su plan se viene abajo. ¿Sí? Si es que pues pasa algo con la empresa quiebra, su plan se viene abajo porque pierde su trabajo. ¿Te das cuenta? Existen muchos factores que no los puede controlar. No puedo controlar el que tenga trabajo por siempre. No puedo controlar que la bolsa siempre esté al alza. No puedo controlar que la empresa para la que trabajo siempre sea exitosa. No puedo controlar nada de eso. Y estoy basando mi jubilación en la esperanza de que todo esto salga bien. ¿Te das cuenta por qué es un mal negocio la vía lenta? La vía lenta, según dice el autor, presupone con arrogancia que vivirás para siempre. Es decir, se supone que empiezas a trabajar por allí a los 25 años, más 40 años de trabajo, 65 años. Y se supone que tú vas a vivir mucho más allá de ese tiempo con arrogancia, como dice el autor, porque nadie tiene la vida comprada. Y tristemente a muchas personas les pasa que están en el camino, pero que no llegan a la tan ansiada jubilación. Y pues simplemente vivieron toda su vida enmarcados en una mediocridad sin nunca poder alcanzar sus sueños ni disfrutar de su trabajo o de su dinero. Ahora,
¿Cuál es la característica en común de las personas que están en la vía lenta? Pues tienen algunos marcos mentales que son importantes aclararlos y que los voy a aclarar ahora. Tienen determinadas percepciones de algunas cosas que les suceden en la vida. Por ejemplo, ¿cuál es su percepción de la deuda? La deuda es mala, es terrible, es lo peor que te puede pasar. Pero no se dan cuenta que si es que tú te endeudas no para gastar, sino para invertir, de pronto puede ser buena. ¿Por qué? Porque no tienen educación financiera. Piensan que la deuda siempre va a ser mala. Otra cosa es el tiempo. Estas personas piensan que el tiempo es ilimitado. No se dan cuenta que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que de hecho es lo más limitado que tenemos los seres humanos. Entonces, como piensan que el tiempo es ilimitado, intercambian tiempo por dinero. Esa es su percepción del tiempo. ¿Cuál es su percepción de la formación? Ellos ven la formación como la manera de obtener un grado educativo más alto para obtener un mejor puesto en la empresa, para incrementar su salario. Y entonces ven únicamente como la formación, como la forma de obtener un mayor grado para incrementar su salario. Y ese no es el verdadero objetivo de la formación. La formación tiene que estar enfocada desde el punto de vista de qué otras cosas puedes tú hacer para aportar a tu sociedad para que tu valor se incremente y no dependas de un trabajo. Entonces, estas personas ven al dinero como algo escaso, como algo que hay que cuidar hasta el último centavo porque es escaso y no lo puedo desperdiciar y no lo puedo malgastar. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de estas personas? Pues su empleo. ¿Cuál es la principal fuente para estimular la riqueza? Los fondos de ahorros. Y quizá uno por allí, pues un poco de invertir en la bolsa de fondos de ahorros y el famoso interés compuesto, que al final del día es una muy mala idea y ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué es la riqueza para estas personas? Pues la riqueza para estas personas no es más que trabajar, ahorrar, invertir, trabajar, ahorrar, invertir, trabajar, ahorrar, invertir. ¿Cuál es el destino que buscan estas personas con la jubilación? Pues buscan una jubilación confortable, buscan simplemente que cuando puedan llegar al ocaso de su vida pues puedan tener una jubilación confortable y esperan que pues puedan llegar a ese momento y que todavía puedan movilizarse por sí mismos para disfrutar algo del dinero que tanto les costó ganar. Ven estas personas a la escuela como el camino tradicional que todos debemos seguir para ser responsables. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas personas? Pues tú tienes que ir a la escuela, tienes que ser un buen estudiante para que seas un buen profesional, para que obtengas un buen trabajo y después tienes que ahorrar religiosamente el 10% de tu salario todos los meses y ponerlo en un fondo para que al final puedas tener una jubilación digna. Pero no se dan cuenta que mucha gente que realmente ha alcanzado el éxito financiero ni siquiera terminó la escuela. Entonces es importantísimo acá pues darnos cuenta que no es el único camino y que de hecho existe una vía rápida de la cual vamos a hablar ya en futuros videos. La riqueza en la vía lenta pues simplemente se basa en dos factores. La una que es la fuente de ingresos y la otra que es la forma como estimulo el incremento de esos ingresos. La fuente de ingresos siempre va a ser el empleo y la forma como estimulo el crecimiento de estos ingresos siempre va a ser ahorrar en un fondo y después de ahorrar en ese fondo pues esperanzarme en el interés compuesto para que mi dinero siga subiendo. Una consideración importante adicional, las personas que están en la vía lenta siempre están en función de su valor intrínseco. ¿A qué me refiero con esto? A su valor por hora. Entonces quiere decir que mi valor intrínseco es cuánto cobro yo por hora trabajada. Entonces es el salario por hora por horas trabajadas. Y ese es tu ingreso. ¿Cuál es el problema con esta parte de acá? Y ya lo vamos a ver más adelante. Que no tienes tiempo ilimitado. Entonces por más que quieras no vas a poder trabajar ilimitado número de horas. Pero usualmente sus ingresos se basan en eso. Nada más. Mi valor por hora es tanto, trabajo tantas horas, entonces gano tanto. Pero no se dan cuenta que hay otras formas de estimular esa riqueza que lo vamos a ver en otros videos más adelante, ¿de acuerdo? Estas personas usualmente hacen un trato de trabajo 5 días por 2 días, 5 días de esclavo por 2 días de libertad. ¿Te parece ese un buen trato? Es como si yo te dijera, me das $5 hoy y mañana te devuelvo 2. 5 días de esclavo por 2 días de libertad. Pues si es que hablamos desde el punto de vista de invertir netamente, es como si estuvieras con una inversión del 60% en negativo. ¿Por qué? Porque trabajas 5 y recibes 2. Es absurdo. Y seguramente muchos me dirán, Diego, es que no es el tiempo. Es que pues yo trabajo 5 días y por eso recibo una paga. Sí, trabajas 5 días y recibes una paga. Una paga para vivir en libertad 2 días.
Para eso recibes esa paga. Entonces al final estamos hablando de tiempo. 5 por 2 no es una buena ganancia. Ahora, con eso no te quiero decir, y pues aclaro esto que el autor también lo aclara en el libro, con eso no quiero decir que tú no tienes que trabajar mucho en un inicio. Sí, yo, por ejemplo, en un inicio trabajaba 7 días a la semana y sin exagerarte, trabajaba por lo menos unas 16 horas diarias. Trabajaba como loco hasta sacar mi negocio adelante. Y creo que cuando tú empiezas en la vía rápida, siempre tienes que empezar dando ese esfuerzo adicional, pero no siempre vas a estar allí. Y pues toma en cuenta otra cosa, cuando trabajas en la vía rápida estás construyendo tu propio negocio. No me adelanto más, porque adelante vienen videos súper interesantes sobre cómo estimular la vía rápida, cómo trabajar en la vía rápida, pero el objetivo de este video era que te des cuenta si es que tú estás en la vía lenta, en la vía de la mediocridad, y creo que con los argumentos que te di el día de hoy ya tienes el conocimiento suficiente para poder saber, ¿estás o no estás en la vía lenta y qué cambios debes implementar ahora mismo en tu vida para empezar a obtener mejores resultados? Nos vemos en el siguiente video que seguramente te va a encantar.